Buenas noches. Bienvenido a los estudios bíblicos de miércoles por la noche de la Iglesia de Dios Unida. Quiero comenzar haciendo una aseveración. Usted y yo tenemos un asombroso potencial. Nuestra vida es algo más que respirar, crecer y solo morir. El día de esta noche quiero conversar acerca del propósito de la humanidad. Y antes de comenzar, quiero hacer un ofrecimiento, una ayuda gratuita para su estudio bíblico. Este folleto o estudio bíblico titulado ¿Por qué existimos? Este estudio hace un recorrido acerca del propósito de Dios para la humanidad. Nuestros estudios usted los puede descargar o solicitar en nuestra página web www.iduay.org o escribirnos para solicitarnos al teléfono que aparece en pantalla o a la dirección de internet que es info@iduay.org. Todas nuestras publicaciones son absolutamente gratuitas para usted y se ofrecen como un servicio educativo para la comunidad. También quiero esta noche ofrecer una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. Hablaremos de ella más en un momento. Entonces, el propósito de esta noche es conversar acerca de la humanidad. Nosotros somos seres físicos, hechos del polvo de la tierra, 23 elementos químicos, algún puñado de elementos químicos. Y eso es lo que nos indica la Biblia. Y eso es lo que indican los estudios que se han hecho. Y esta noche quiero que vaya a su Biblia. Y vea en Génesis 1, el versículo 27 y 28. Génesis 1, el versículo 27 y 28. Y me voy a permitir hacer voy a solicitar si alguien se me quedó la Biblia en la parte de atrás, si alguien me la puede acercar, por favor. Pero este versículo lo tengo acá ya descargado, lo tengo acá escrito. El versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muchas gracias. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Y acá, gracias a Sergio, me trajo la Biblia y quiero ir a la Biblia también junto con ustedes, y porque quiero centrarme en este versículo que dice algo muy potente, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo quiero comparar con un versículo que aparece en el capítulo 5, más adelante, en el versículo 3, y dice, hablando de Adán y de su generación, dice, el versículo 3 dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y esto, si lo comparamos con el primer versículo que leímos, nos damos cuenta que así como el hombre engendró a Set, Adán engendró a Set a su imagen y a su semejanza, es como Dios engendró o Dios creó al ser humano, a su imagen, a su semejanza. Así como los hijos se parecen a los padres, como son el retrato de sus padres, así es como Dios quiere que es el propósito de Dios de crear al ser humano, como la imagen de Dios misma. Ahora bien, si vamos a la Biblia, a otro versículo que traje para esta noche, en la epístola, o más bien el Evangelio de Juan,
el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 24. Entonces el Evangelio, según Juan, el capítulo 4 y el versículo 24, dice lo siguiente. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿en qué somos semejantes a Dios? Si dice la Biblia que Dios es espíritu y nosotros somos del polvo de la tierra, ¿en qué nos diferenciamos del resto de la creación? Estos seres creados el sexto día del resto del relato bíblico, de los días que antecedieron a este sexto día. Para contestar esta pregunta, quiero que pensemos en la mente humana. La mente humana, que es algo más que el cerebro, es nuestra capacidad de multiplicar nuestras habilidades muchas veces. Los animales tienen cerebros tan buenos o tan similares a los de un ser humano, pero sin esta mente humana, sin este espíritu de hombre que aparece registrado en el libro de Génesis, que Dios le entregó al ser humano, nuestras capacidades serían levemente superiores a las de un chimpancé. Entonces, a continuación quiero leer algunos aspectos, algunas capacidades únicas que tiene la mente de un ser humano. Por ejemplo, la expresión de humor, la capacidad del humor. Un gato puede jugar con una pelota, pero para él no es algo chistoso. Nosotros tenemos la capacidad de abstraernos de la situación y tomar y verlo como una situación chistosa, una situación con humor para nosotros. Pero el animal se está adiestrando para algo instintivo, para la caza. La capacidad del hombre de desprenderse de esta situación y encontrarle sentido del humor es algo que nos hace diferente al resto de los animales de la creación. Hay otro punto que es importante tener en cuenta, que es la apreciación de la belleza. Un animal dominado por sus instintos de supervivencia actúa por beneficios y interés. Él no puede detenerse ante un atardecer y contemplarlo. En cambio, el ser humano puede dejar de lado sensaciones momentáneas como hambre, como frío, para apreciar un momento que quizás es irrepetible en ese momento, para apreciar, para contemplar la belleza de la naturaleza, de un bosque, de un atardecer o una gran cascada que pueda estar observando. Esa capacidad de expresión o de apreciación de la belleza es única y exclusiva del ser humano. También tenemos la conciencia de nosotros mismos o la conciencia de sí mismo. Esto es una capacidad de estar consciente de quiénes somos. Ningún animal puede desprenderse mentalmente y estar consciente de sí mismo. ¿Usted ha visto algún animal que no sea el hombre capaz de retroceder un paso, salirse de la escena y convertirse en un espectador, un inquisidor o un admirador o crítico de sus propios actos? Esta es una característica exclusiva del ser humano. También la búsqueda de los valores éticos, la búsqueda de los valores. Ningún animal puede pausar su vida para saber si lo que hace es bueno o malo. El hombre tiene conciencia y tiene una conciencia moral que lo hace juzgar según sus acciones, sus propias acciones, a través de su propia conciencia. Y por último, el día de hoy, yo sé que pueden haber más, usted puede investigar acerca de esto, pero quise traer estos 5 puntos que al hombre lo hacen diferente. Es la capacidad de la comunicación o del idioma. Aún los animales más avanzados solo pueden, hablando de este punto, solo pueden entender algunos símbolos o algunas palabras. Pero el hombre puede relacionar estos símbolos en forma lógica. Por eso puede componer, no solo hablar un idioma o dos idiomas, y hay muchos casos en que las personas pueden hablar más de 3 o 4 idiomas. Sin embargo, el hombre también puede hablar
en poesía, en versa, en prosa, hacer música con el idioma, con el lenguaje y el arte en general, muchas formas de comunicación que solamente el ser humano ha logrado desarrollar. Pero esto no es solamente la parte física del cerebro, sino también es en la mente humana, asociar ideas, tener imaginación, tener libre albedrío, mostrar amor desinteresado. Es lo que nos hace a los humanos conforme a la imagen de Dios, diferentes al resto de los animales. Déjeme decir un punto, por muchos años conocí arquitectos en mi antigua profesión y ellos, esto de dibujar, ¿cierto? Siempre me ha llamado la atención la capacidad de imaginarse algo y contrarrestarlo, ¿cierto? En un computador hoy en día, antes en papel y lápiz, y llevarlo, ¿cierto?, a expresiones de líneas y que después esto se pueda transformar en un edificio. ¿Qué gran capacidad tiene el ser humano de poder llevar su mente a una manera de comunicarse y luego hacerlo realidad en un edificio, en un puente o lo que sea que el ser humano ha construido? Eso es la capacidad del hombre, la mente del ser humano. Ahora quiero contrarrestarlo con un ejemplo bíblico donde un hombre, lo que le sucedió a Nabucodonosor, que le fue removido este espíritu de hombre, es decir, esta mente humana. Vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 4, al versículo 33 en adelante. A Daniel, entonces, el capítulo 4, el versículo 33 y 34. Dice, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Aquí cuando habla de la razón, ¿cierto? Está hablando de la mente o del espíritu, de lo que venimos hablando, ¿cierto? De lo que estamos hablando, de la mente, la razón, el espíritu que Dios puso en el hombre, que nos hace diferente al resto de la creación. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Aquí el rey Nabucodonosor, después de vivir esto, dándose cuenta de que Dios es el que entrega todo esto. Y aquí nuevamente, ¿cierto?, quiero repetir y recalcar el ofrecimiento que tenemos de este estudio bíblico que se llama ¿Por qué existimos? Este es una ayuda literaria, ¿cierto?, donde es para que usted pueda estudiar su Biblia y entender el propósito de la humanidad. ¿Por qué el hombre fue creado? Esto usted lo puede descargar en la página web que ve en pantalla, ¿cierto?, www.iduay.org. Puede también llamar al teléfono que apareció por pantalla o escribirnos al correo info@iduay.org. También en esa página usted puede solicitar nuestra revista Las Buenas Noticias y solicitar una suscripción gratuita a esta revista bimensual que está llena de artículos sobre temas relevantes a la actualidad, pero desde un enfoque bíblico. Y también toca los mensajes. También lo puede buscar, ¿cierto?, en la siguiente página, lasbuenasnoticias.org, que es otra de las páginas web que está destinada especialmente para esto. Solicítela, descárguela, léala por internet, léala en su celular, en su iPad, cuando vayan la micro, cuando tenga un momento de tranquilidad, o solicítela para que le llegue a su domicilio. Todas nuestras publicaciones son absolutamente sin costo y están destinadas a ser una ayuda educativa para la comunidad. Ahora bien, para continuar con el estudio de esta noche, que es un estudio bíblico, quiero leer otro versículo de la Biblia que aparece en Primera de Juan. Esta sí es la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3,
el versículo 2. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, como lo vimos, ¿cierto? Tenemos capacidades como la de Dios, de que Él nos ha dado, ¿cierto? De la expresión del humor, de la belleza, de la conciencia de sí mismo, la búsqueda de valores y el lenguaje. Pero el resto del versículo es lo que me quiero centrar. Dice: y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y es aquí donde me quiero centrar el resto de lo que queda de esta noche, de este estudio bíblico. Esta serie que estamos continuando con de nuestras creencias fundamentales que están basadas en la Biblia. Y la hemos denominado nuestros fundamentos en la Biblia. Nuestros fundamentos, nuestras creencias están basadas en la Biblia. Y esto, uno de lo que queremos recalcar es lo que dice el versículo 2 que acabamos de leer, que seremos semejantes a Él. El propósito de Dios para la humanidad es de crear hijos literales de Dios. Esto quiere decir de la misma naturaleza de Dios. Y entender cuál es el propósito de Dios para el ser humano, cuál es el futuro que Dios quiere para los humanos, es de vital importancia para la vida del cristianismo. El saber el propósito de Dios para el ser humano puede cambiar nuestra manera de dirigirnos a Él, a Dios, al creador del ser humano y de este propósito para Él. Acá, en este punto de esta charla de esta noche, quiero hacer un paréntesis y quiero hablar de un libro que da una clase magistral acerca de este punto, de vivir con un propósito. Es un libro que leí hace un par de meses o un año atrás, que se llama El hombre en busca del sentido. Este libro, escrito por Viktor Frankl, nos habla con total autoridad acerca de lo que es vivir con sentido, vivir con esperanza, y cómo todo esto cambia la manera de vivir, a pesar de las circunstancias que se pueda estar viviendo en el presente. Viktor Frankl era un hombre, era un psiquiatra prestigioso, era judío polaco, y que le tocó vivir a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Un día, por la puerta de su casa, entraron los soldados alemanes y lo despojaron de todo lo que él era: familia, profesión, matrimonio y pertenencias. Él, antes de este evento, estaba trabajando ya en la logoterapia, que en resumidas cuentas, la logoterapia se conoce hoy en día, que es la terapia psiquiátrica para ayudar al hombre a que entienda quién es, en la medida que el hombre descubre el sentido de la vida y el sentido del por qué y para qué existir. Cuando el hombre descubre el sentido de la vida, puede afrontar de mejor manera su propia vida. Esto en cuanto a la parte que la logoterapia dice. Dice descubrir el sentido de la vida para Viktor Frankl. Él lo vivió y él lo descubrió en carne propia. Y él lo descubrió cuando su única pertenencia era el número 119.104 tatuado en uno de sus brazos. Era lo único que le pertenecía a él. Ni siquiera su nombre ya le pertenecía, porque le fue removido mientras él estaba en uno de estos 3 campos de concentración, incluido Auschwitz. Él, Víctor, en su libro, redactó varias frases que se recuerdan hoy en día y se han usado en charlas motivacionales y de capacitación. Y esta noche quiero recordar 2 de aquellas que nos pueden ayudar a entender esto de lo importante que es conocer el propósito por el cual fuimos creados. Una de ellas dice: al hombre, al ser humano, se le puede arrebatar todo, como a él, salvo una cosa, la última de las libertades humanas,
la elección de la actitud personal ante el conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. La última de las libertades, decidir su propio camino. Es así como si nosotros conocemos nuestro propósito, conocemos el por qué existimos, quién es este Dios que ha creado al ser humano, qué es lo que Él quiere hacer con el ser humano, nos vamos a poder decidir nuestro camino para saber si queremos o no queremos aceptar ese regalo que Dios nos está haciendo. Hay otra frase que Víctor Frank, en estas circunstancias que le tocó vivir, despojado de todo, solamente con ese número tatuado en su brazo, las circunstancias que él vivió, él escribió: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes el sufrimiento. Y todo eso teniendo en mente el propósito de la vida. Siempre y cuando, por eso es tan importante saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Como adultos, sobre todo en mi caso, cuando ya llegamos, ¿cierto?, a la mitad de nuestras vidas, según las estadísticas, alrededor de 40 años, o cuando ya nos acercamos al final de nuestros días, podemos comenzar a preguntarnos si mi vida o nuestra vida tiene algún propósito. Si usted puede percibir algún valor duradero en los afanes de esta vida, trabajo, estudios, desafíos, incertidumbres de la vida. ¿Hay algún valor en todo aquello? ¿Qué lo impulsa a vivir realmente a usted? Cada uno de los que está viendo esta noche o va a ver después en diferido este mensaje, tiene historias de vida, situaciones diferentes. Quizá usted ya se lo ha preguntado antes. Yo, en lo personal, creo en la Biblia y creo que en la Biblia es donde podemos encontrar las respuestas a todas nuestras consultas. Y es el propósito de esta noche volver a encontrar o seguir repasando las Escrituras acerca de lo que nosotros creemos y el propósito de la humanidad. En la Iglesia de Dios Unida tenemos una declaración de propósito acerca de este tema. Y la quiero leer y compartir con ustedes esta noche. Acerca de la humanidad dice: creemos que el propósito de Dios para la humanidad es preparar a quienes Él llama y quienes elijan vencer el pecado, forjar un carácter justo y crecer en gracia y conocimientos, es para que posean el reino de Dios y se conviertan en reyes y sacerdotes para reinar con Cristo a su regreso. Creemos que la razón de la existencia de la humanidad es literalmente nacer como seres espirituales dentro de la familia de Dios. Voy a repetir esta última parte, que es la declaración de propósito que tiene nuestra iglesia. Dice: creemos que la razón de la existencia de la humanidad es literalmente nacer como seres espirituales dentro de la familia de Dios. Al principio de este estudio, esta noche, leímos en Génesis cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza del polvo de la tierra. Ahora quiero que vayamos, después de haber leído el primer libro de la Biblia, en Génesis, a uno de los últimos capítulos de la Biblia, al capítulo 21 de Apocalipsis, los versículos 6 y 7. Concluyendo la Biblia, dice: y también me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, refiriéndose al mismo Dios, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios declara el creador del universo, el ser más poderoso, el creador de la Biblia, el ser más inteligente, declara que si vencemos, seremos su hijo.
Dios creó a los seres humanos a su imagen y Él quiere que seamos sus hijos para siempre. Él nos quiere dar todo lo que existe en la eternidad para vivir eternamente con Él. Entonces, Él no nos quiere como débiles seres físicos, biológicos o químicos. Él no nos quiere como seres corruptos en cuanto al desgaste de la materia o en cuanto a la corrupción del ser humano. Él no nos quiere como seres corruptos en todo sentido. No, Él más bien nos quiere como seres espirituales, completamente a su imagen espiritual. Y esa es la razón de la existencia de la humanidad. Quiero volver a leer ahora con esto en mente, Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Primera de Juan, entonces la primera epístola de Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1 para entender un poco más el contexto. Dice, mirad cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 2, que es el que quiero repetir, dice, amaos, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por las cosas que leí anteriormente, porque fuimos creados por Dios mismo, con un potencial de llegar a ser hijos completamente literales de Él, como imagen espiritual de Él. Y esto lo dice acá, a continuación dice, y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser, aún no somos transformados en seres espirituales, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo retorne a la tierra, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en esto, vive una vida conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se da cuenta de lo que escribió el apóstol Juan acá? Nosotros seremos glorificados con Cristo cuando Él retorne. Nuestros cuerpos físicos serán cambiados a cuerpos espirituales. Y este es un punto en común dentro del cristianismo en general. Creer que el Hijo de Dios, después de que resucitó, se transformó en un ser de similares características que Dios. Y ¿saben? Él vino a restaurar el propósito original del ser humano, el propósito de ser hijos literales de Dios. Quiero leer en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 22 al versículo 24. Quizás este es un versículo que usted ya ha leído antes, pero quizás cobra otro sentido con lo que hemos estado conversando esta noche. El versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán somos físicos y todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo es las primicias, Cristo fue el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando resucite Cristo, cuando Cristo resucitó, Él se transformó en las primicias. Luego cuando Él retorne en su segunda venida, resucitará a los santos, a los que se han estado preparando para ser parte de ese cuerpo espiritual, de ser parte de ese cuerpo de hijos literales de Dios, ser parte de la familia de Dios. No ser mascotas de Dios o otro tipo de creación. Dios quiere que seamos hijos literales, de la misma especie que Él. Y a continuación dice el versículo 24, entonces vendrá el fin y cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido y todo dominio y toda autoridad y poder.
Después hay oportunidad para cada uno de los seres humanos de entender estas verdades. Usted y yo nacimos para aceptar este regalo invaluable de parte de Dios, que no nos podemos ganar, no es algo que nosotros podamos ganar. Nacimos con un poder, nacimos para poder recibir este regalo invaluable de Dios, que es ser espirituales. Este increíble destino descrito en la Biblia de tener amor, poder y dominio propio, como lo dice la Biblia. Usted y yo nacimos para ser victoriosos. Nacimos para tener el poder de superar nuestros sufrimientos, superar nuestros problemas de la vida y ser llamados hijos literales de Dios. Usted y yo nacimos con el propósito de cumplir las metas que Dios nos propuso. Este propósito eterno de Dios, de ser hijos de Dios para siempre en el reino de Dios. Antes de terminar esta noche, quiero volver a ofrecer, ¿cierto?, este estudio bíblico de manera gratuita, que se denomina ¿por qué existimos? Esta es una pregunta que filósofos, yo creo que es una de las preguntas que más se han repetido en la historia de la filosofía y de lo largo de la historia del ser humano. Saber para qué estamos en la tierra, saber cuál es el propósito de nuestra vida, para qué nacer, respirar y después morir. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cree usted que el hombre fue creado para contemplar eternamente una nube y tocar una arpa en una nube? Descubra para qué el hombre fue, para qué Dios dice que el hombre fue escrito. Solicite este folleto gratuito a nuestra dirección que aparece en internet, iduay.org, al teléfono 22-848-9504, teléfono de Chile, o escríbanos a nuestro correo, ¿cierto?, info@iduay.org. Estamos esperanzados de que usted haga estas solicitudes. Este material está absolutamente dispuesto para usted como una ayuda gratuita. Aprovecho nuevamente de ofrecer nuestra revista, Las Buenas Noticias, una revista bimensual que se envía gratuitamente a su hogar, si usted la quiere recibir en papel. Si la quiere descargar por internet, también lo puede hacer desde este sitio, Las Buenas Noticias, todo junto, lasbuenasnoticias.org, que es nuestro sitio web. El propósito de cada vida solo se descubre cuando entendemos el motivo principal por el cual fuimos creados. Volviendo al caso de Víctor Frank, antes de ser enviado a los campos de muerte, a los campos de concentración, él había escrito parte de la obra de su vida, esto de la logoterapia, y él las había cosido en el forro de su abrigo con la esperanza de poder guardarlo y mantenerlo, de manera que pensaba que al menos él podría salvar esta importante información que él había recopilado para dársela a los demás. Ese quería que fuera el propósito de su vida. Una vez en los campamentos, él fue despojado hasta de su abrigo, donde él había querido guardar esta información. Y recibió un abrigo andrajoso, que no era de él, tomado de otro preso. Pero en el bolsillo de esta chaqueta, él encontró un pedazo de papel que tenían unas pocas palabras. Él tenía una oración bíblica. Y fue entonces cuando él comenzó a formular su comprensión mayor de un propósito más elevado en la vida. Queremos en la Iglesia de Dios Unida, a través de estos estudios bíblicos, a través de la literatura que ofrecemos, ayudar a usted a encontrar y a descubrir cuál es el propósito original de su vida, cuál es el propósito de Dios para su existencia. Aprenda a vivir por el propósito que Dios tiene para usted. Aprenda a vivir por el propósito que Dios tiene para su existencia. ¿Y por qué usted nació? Nos estaremos
viendo nuevamente en 15 días más, hablando de otro tema, de nuestras creencias fundamentales que están basadas en la Biblia. Buenas noches.